presentar a la doctora Nonatzi Iracema Pérez Hernández. Ella nos va a traer el tema de una visión al futuro, biobanco de cardiopatías congénitas del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ella pertenece al Instituto Nacional de Cardiología, es del área de biología molecular en el laboratorio de genómica. Ella es licenciada en química clínica por la Universidad Veracruzana, cursó la maestría en ciencias genómicas maestría en ciencias genómicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y el doctorado en ciencias genómicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es investigadora en ciencias médicas de Laboratorio de Genómica del Departamento de Biología Molecular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ha publicado más de 92 artículos en revistas indexadas y su línea de investigación son los mecanismos moleculares de las cardiopatías congénitas y de la enfermedad arterial coronaria, así como estudios de la asociación genética en enfermedades de arteria coronaria. También tiene varias distinciones, entre ellas destaca el investigador nacional nivel 2, SNI, y es responsable técnica del proyecto CONACYT Fondo Ciencia Básica, y también es responsable técnico del apoyo del proyecto CONACYT Fondo FONSEC, SSA, IMSS, ISTE. Entonces, para nosotros es un gusto tener aquí con nosotros a la doctora Nonatzi Iracema Pérez, la cual nos va a dar su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Los saludo. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Una disculpa, acaban de actualizar mi computadora y algo pasó ahí. Muchas gracias. Muy bien, pues le doy la palabra, doctora. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días, pues como les comentó el químico, pues el tema de mi plática es justo una visión a futuro, biobanco de cardiopatías congénitas del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Este biobanco está en vías de formación, de hecho apenas pues lo estamos conformando un grupo de investigadores y justo con el Departamento de Cardiología Pediátrica y Cirugía de Cardiología Pediátrica de aquí del instituto. Tenemos muchos años trabajando ya en la parte de las cardiopatías congénitas en niños, principalmente también en adultos. Y pues justo por todos los resultados que hemos obtenido y pues todo en la cantidad de pacientes que llegan aquí al instituto, pues recibimos esta invitación por parte de los cirujanos para que podamos conformar este biobanco, que sería pues prácticamente el primero aquí en el instituto y pues al parecer en México, el primero especializado en cardiopatías congénitas. Bueno, antes que otra cosa, pues quisiera darles la definición de cardiopatía congénita, que justo es pues con lo que se conforma nuestro biobanco en la actualidad. Y pues una cardiopatía congénita se define como toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos que se presentan como consecuencia de alteraciones en el desarrollo embrionario principalmente. Este tipo de cardiopatías congénitas se presentan en el 5% de los productos en gestación. De hecho, muchos de estos productos pues fallecen antes del nacimiento. Y del 30 al 40% de los productos con muerte fetal que son analizados, estos bebés pues presentan alguna alteración cromosómica. Muchos de estos pues tienen algún síndrome. Y los bebés que logran llegar a nacer, no fallecen antes, pues estos también son bebés con síndrome que tienen algunas alteraciones cromosómicas y pues la mayoría tienen cardiopatías congénitas.
Entonces, pues las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes en el mundo. De hecho, un dato que el doctor Cervantes, uno de los cirujanos de aquí del instituto, me comentaba es que existen más muertes de niños por cardiopatías congénitas aquí en nuestro país que niños con cáncer. Y esto es debido a que, pues, es un padecimiento, es una enfermedad que es muy poco visto en el aspecto de que muchos de los recursos se van para otro tipo de enfermedades. Sabemos que todas las enfermedades que acuñan a nuestros niños y niñas, pues son muy importantes. Sin embargo, pues a las cardiopatías congénitas apenas, y pues desafortunadamente por el incremento de estos casos, pues es como empezamos a visualizarlas un poquito más. Y bueno, pues las cardiopatías congénitas en el mundo, su prevalencia a nivel mundial es de 8 por cada 1000 niños o niñas nacidos vivos. Las cardiopatías congénitas en México tienen una prevalencia de 7.7 por 1000 nacidos vivos. Esto infiere que se nacen entre 18,000 a 21,000 niños con estas cardiopatías al año en nuestro país. Estas cardiopatías son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Mueren niños de entre 0 y 4 años al día. Aproximadamente son 11 niños los que mueren entre estas edades por una cardiopatía congénita. Desafortunadamente, pues muchas de estas cardiopatías no son diagnosticadas desde el nacimiento y lo que hemos observado es que muchas veces pues llegan a nuestro instituto, que es un centro ya de referencia, con el caso ya muy complicado. Entonces, pues a veces se hace todo lo posible para que estos pequeños pues salgan y con la cirugía y pues se lleve Ya a un pusieron del buen niño. término. Ah, ya. Ah, Ok. órale. Cuando son diagnosticadas y tratadas a tiempo, pues más del 80% de los casos son exitosos de estas cardiopatías congénitas. Entonces, como les comentaba, muchos de estos casos exitosos son porque son diagnosticados a tiempo y pues logran traerlos antes de que este tipo de cardiopatía, dependiendo de la que tengan, pues se complique. Las frecuencias de las cardiopatías congénitas en nuestro instituto principalmente son las primeras 8 que encuentran en esta tabla, que es persistencia del conducto arterioso, comunicación interventricular, interauricular, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación aórtica, foramen oval y tetralogía de Fallot. Principalmente, no nada más en el instituto, sino también en México, tanto persistencia del conducto, comunicación interventricular, interauricular, estenosis y tetralogía de Fallot, pues también son las más frecuentes en el mundo. Debido a estos antecedentes y pues como les comentaba, a la importancia del número o la frecuencia que llegan de estos pacientes aquí a nuestro instituto, como les comentaba, pues fuimos invitados a participar y conformar este biobanco, el cual se encuentra en vías de registro. Lo complicado, pues, de todo esto es que precisamente es en niños, entonces, pues hay que tener mucho cuidado con la parte de consentimientos, asentimientos, toda esta parte susceptible, que estamos también muy interesados en trabajar en lo psicosocial con las familias. Entonces, pues para este biobanco tenemos muchos planes, esperamos todo llegue a buen término o buen camino, ya que no nada más es pues justo el reservorio de las muestras de estos pequeños, sino también trabajar la parte molecular e incluso la parte psicosocial, como se los comento. La historia de los biobancos comienza aproximadamente a finales de los años 90. El primer biobanco se hizo en Estados Unidos y después siguió Europa con el trabajo de los biobancos.
El biobanco pues tiene como objetivo estudiar las enfermedades humanas desde el punto de vista molecular. De hecho, han sido tan importantes que la OCDE o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico definió a estos biobancos como centros de recursos biológicos. En el año 2009, la revista Times definió a estos biobancos como una de las invenciones capaces de cambiar al mundo. Y pues sí, de hecho, pues el material que se tiene en muchos de estos biobancos que ya se encuentran en todo el mundo, pues a veces es tan valioso que se pueden llegar a hacer investigaciones de suma importancia y obtener excelentes resultados. En este caso, pues para la salud. Un biobanco lo podemos definir como una colección organizada de material biológico y de información asociada que es procesada, almacenada y gestionada para fines de investigación biomédica. Los biobancos nos pueden ayudar a establecer puentes afectivos que fomentan estas colaboraciones de medicina translacional o de investigación translacional. Al igual que la práctica asistencial, para generar conocimientos y aplicaciones que eleven la competitividad nacional e internacional. Un biobanco puede constituir estos puentes afectivos de investigación básicos, clínicos, quirúrgicos, para generar estudios translacionales, como bien está representado en esta diapositiva, que establezcan nuestras propias líneas de investigación y también pues colaboraciones externas. Todo esto pues sin fines de lucro. Actualmente en México se tiene más conocimiento pues de la investigación científica, ya sea biomédica, clínica o genómica, y el impacto positivo que ha tenido en nuestra salud. Esto pues creemos que es gracias también a la difusión y divulgación que se ha dado de muchos de los proyectos aquí en México por diferentes medios, ¿no? No nada más internet, incluso radio, televisión. Y pues bueno, toda investigación científica requiere de una recolección de datos, como lo vemos en esta diapositiva, y muestras biológicas de aquellas personas que participen como sujetos de estudio o bien que presenten la patología que nos interesa estudiar. Esto de la medicina translacional nos permite la colaboración entre los grupos básicos y clínicos. El beneficio de los biobancos, pues a nivel de investigación biomédica, es que en ocasiones en este tipo de investigación pues se requiere un gran número de muestras y estos biobancos pues las tendrían, así también como procesar un gran número de datos y justo pues toda la información que tenemos de cada uno de los pacientes se va a una gran base de datos. Todo esto es también pues para favorecer la colaboración entre diferentes laboratorios, incluso enviar diferentes muestras de calidad entre laboratorios. Uno de los propósitos del biobanco que nosotros tenemos es pues justo hacer algunas colaboraciones con algunos grupos, no nada más de México, sino también del extranjero. Y para eso, pues todo esto se previene. Los propósitos de nuestro trabajo, en el caso del biobanco, pues es enviar o trabajar con diferentes colaboradores, no nada más de México, sino de otros lugares, en otra parte del mundo. Y pues eso también nosotros lo prevemos con los consentimientos, ya que desde ahí nosotros establecemos a estas personas o niños o las personas que estén a cargo y que firmen el consentimiento, pues que estas muestras puede que se vayan a otro lugar de investigación. Em, El objetivo de un biobanco pues, es favorecer la investigación biomédica, como lo había mencionado, que la gestión de muestras sea eficaz y regulada y que tanto las muestras biológicas como sus datos estén a disposición de la comunidad científica. También, pues esto nos sirve para fines docentes,
y avanzar en el conocimiento de las enfermedades. Debe de existir siempre el derecho de los pacientes y de los donantes. En el caso del biobanco de cardiopatías congénitas, que estamos conformando en estos momentos, pues es compilar, el objetivo es compilar y establecer un biobanco de muestras biológicas, de ADN, sueroplasma y algunos tejidos, siempre y cuando se permita la técnica que usen los cirujanos, ya que la mayoría de los pacientes que tenemos para este biobanco pues son bebés o menores de edad, y a veces el tejido que se obtiene por, obviamente, la técnica que usan hacer la cirugía es un tejido muy pequeño. Incluso hay tejidos del tamaño de la cabeza de un alfiler, pues realmente ese tejido no nos ayuda en mucho. Entonces, bueno, siempre y cuando pues se obtenga una buena cantidad de tejido, lo vamos a conservar. Y bueno, pues estos tejidos o estas muestras van a ser en pacientes pediátricos y también en adultos y que tengan el diagnóstico de cardiopatías congénitas, que ingresen aquí al instituto con este diagnóstico, que se hagan todos los estudios. Y esto es con la finalidad de estudiar las muestras de estos pacientes a nivel molecular y los posibles factores ambientales involucrados en la población mexicana. A su vez, también contar con un sistema eficiente de resguardo, almacenamiento e identificación y la capacidad de colaboración con instituciones nacionales o internacionales, como lo había mencionado anteriormente. Bueno, aunque aquí mencionamos que se van a estudiar o hacer estudios moleculares y estudiar algunos otros factores ambientales, como lo había mencionado también, pretendemos estudiar los factores psicosociales, no nada más de los pacientes, sino también de la familia, mamá, papá o tutores que se encuentren a cargo de estos pacientes. Es fundamental para un biobanco cubrir varios aspectos, como el aspecto ético y legal, el almacenamiento o el debido almacenamiento y procesamiento de material biológico para conservarlo adecuadamente, la colección de datos que se recaben en ese momento de cada uno de los pacientes, ya sea por los doctores, los médicos especialistas, enfermeras y aquel personal que nos ayude a este tipo, al biobanco. La gestión de calidad que se maneje para estas muestras y el sistema informático que estaremos usando, ya que pues en él guardaremos todas las bases de datos de este biobanco y pues también las investigaciones clínicas. En el caso de nuestro biobanco de cardiopatías congénitas, está planeado que sea un banco de tejidos. Como les comentaba, vamos a extraer cuando se permita alguna parte del tejido o vamos a conservar alguna parte del tejido, extraer sangre periférica para así aislar ADN o ARN, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, separar suero y plasma para algunos estudios, como microRNAs. Y bueno, pues el banco de tejidos nos ayuda a la investigación e innovación en biomedicina dentro del contexto clínico. Este nos sirve para establecer hipótesis, estudiar biomarcadores, entre otros. También pues hacer estudios retrospectivos y prospectivos, y siempre se va a requerir un consentimiento y un asentimiento en el caso de que sean menores de edad. Nuestro biobanco pues también va a contar con un pequeño reservorio de banco de enfermedades raras, ya que aquí en el instituto, pues como les comentaba, en ocasiones llegan pacientes con algunas enfermedades que no son muy frecuentes en nuestro país. Y bueno, en el caso de estos biobancos de enfermedades raras, pues son enfermedades de baja prevalencia. La calidad de los materiales de este reservorio, pues tiene que ser fundamental, ya que aquí, como se dice, no importa la cantidad, sino la calidad, ya que precisamente pues son muestras muy valiosas
debido a la baja prevalencia de estas enfermedades. En el caso de aquí del instituto, nos han llegado algunos pacientes que tienen un tipo de cardiopatía congénita que se llama anomalía de Hull. Esta anomalía de Hull es una cardiomiopatía poco frecuente, de hecho. Se caracteriza porque los pacientes tienen un ventrículo derecho dilatado y las paredes muy delgadas de este ventrículo. Y esto es debido a que no se tiene miocardio o hay ausencia prácticamente de miocardio. Entonces, en el caso de estos pacientes con anomalía de Hull, se ha visto que puede ser por una alteración precisamente en el desarrollo embrionario o bien por la presencia de apoptosis masiva en este miocardio, sobre todo en el ventrículo derecho. Entonces, pues como podemos ver, en el caso de los pacientes que llegan por anomalía de Hull, pues sí son pacientes que realmente tienen muy poca expectativa de vida. De hecho, si el daño del ventrículo derecho y la ausencia más bien de miocardio es muy grande, pues se requiere de un trasplante de corazón. La anomalía de Hull es una enfermedad que se encuentra con una prevalencia de 1 en 1.000.000. Y aún así, a pesar de esta baja prevalencia, o más bien de este número, estos pacientes hemos encontrado o han llegado 3 aquí en el instituto. De hecho, ya empezamos a trabajar y a estudiar algunos de estos pacientes, precisamente pues porque hay muy poca información. Podemos decir que se trata de apoptosis, pero a ciencia cierta hay muchas vías que pudieran no estar participando. Entonces, hay muy pocos estudios de este tipo de enfermedades. Bueno, cubrir las cuestiones éticas relacionadas con un biobanco pues son de suma importancia, como se los venía diciendo, ya que se necesita consentimientos y asentimientos en el caso de menores de edad. Se requiere también la privacidad y la seguridad de nuestros pacientes y de la información que se maneja, que exista gobernanza. Lo que quiere decir es que tanto pacientes como familiares, en el caso de los menores de edad, pues pueden retirarse del biobanco en el momento que ellos deseen. También se requiere normas para tener acceso de muestras y datos, ya que pues se maneja información muy importante, información confidencial en muchos de estos casos. Entonces, pues es importante todo esto. Pues permiso, como lo había mencionado, para usos futuros. Esto pues ya desde los consentimientos se plasma que estos pacientes se van o más bien las muestras de estos pacientes se van a seguir utilizando y no se van a desechar, sino que se van a seguir utilizando hasta que se termine la muestra o en el caso de que se requiera o que los pacientes digan ya no, quiero que estar participando, pues se desecha esta muestra. Pues obviamente los hallazgos que se encuentran aquí, pues eso es también primordial, por eso es que todos nuestros, aquí en el instituto, y me parece que en todos los proyectos que se hacen, en este caso, para alguna investigación, pues son siempre bajo los criterios de los comités de ética, de investigación y de bioseguridad. Bueno, pues la distribución de los beneficios, si es que los hay, y la posibilidad de compartir la información. En el caso de información de investigación, pues esta se comparte a través de artículos, ¿no? De los artículos científicos que nosotros publicamos, o bien de compartir la información de estos pacientes con nuestras bases a otros investigadores. Entonces, bueno, pues aquí como lo mencionaba, los comités de ética pues juegan un papel muy fundamental, sobre todo en el manejo de consentimientos y asentimientos. En el caso de nuestro biobanco, pues vamos a hacer investigación con niñas y niños, o más bien, bueno, se van a guardar o vamos a tener ese reservorio de las muestras de nuestros pacientes
pediátricos y también de adultos. Pero en el caso de nuestros pacientes pediátricos, pues en América existen regulaciones federales y en estas regulaciones se especifica que la investigación conlleve a un riesgo mínimo, ¿no? Que no haya algún riesgo para nuestros pacientes. De hecho, cuando hacemos la entrevista a los familiares, les explicamos muy bien que el riesgo de la toma de muestra es mínimo, ya que por lo general se toma antes de la cirugía y cuando ya tienen colocados el catéter central sobre todo. Entonces, a través de ese catéter es donde se toma esta muestra. Y pues que la investigación presente la posibilidad de un beneficio directo a las niñas y niños reclutados para esta investigación. En el caso que fuera que esta investigación pues tenga algún resultado que los beneficie, pues eso estaría maravilloso. La investigación no debe presentar, que no represente un beneficio directo, pues también debe de brindar conocimiento generalizable sobre la condición. Obviamente, si el beneficio no es directamente hacia la enfermedad de este paciente o el paciente, por lo menos, pues el conocimiento que se brinde, pues debe de ser algo que ayude a la condición de este paciente. El estudio debe presentar una oportunidad razonable para entender mejor, prevenir o aliviar un problema serio que afecta a la salud o el bienestar de niñas y niños. También se debe de obtener el asentimiento, como lo mencioné, entre niñas y niños y el permiso de los padres o guardianes de acuerdo a lo especificado a, a este código, que es el 45 CFR 46.408. Este código significa que se encuentra en el Código de Reglamentos Federales. El 45 significa este apartado que se encuentra dentro del Departamento de Salubridad y Servicios Humanos de los Institutos Nacionales de Salud, en la Oficina para la Protección de Riesgos de Investigación. Y en el caso del 46.408, esto significa que son los requisitos para la obtención de permiso de los padres o tutores y el consentimiento de los niños. Bueno, pues aquí tenemos el consentimiento informado que nosotros les presentamos a, a los familiares. En este caso, pues es el consentimiento de los pacientes. Este es un consentimiento de uno de los estudios que estamos haciendo para mitigación. De hecho, como les comentaba, el biobanco que estamos conformando está en vías de registro. Nos hicieron algunas observaciones y entonces pues hay que cumplirlas. Pero este es uno de los consentimientos que ya está autorizado, ya tiene un número de registro ante los comités de ética e investigación. Podemos observar pues que está la fecha, el nombre de a quien se le invita a firmar el consentimiento, también el nombre del paciente y se explica de una manera sencilla lo que se va a hacer con esa muestra y pues sobre todo que tienen o no derecho a participar. Obviamente, si ellos no quieren participar, el trato aquí en el instituto seguirá siendo el mismo, nada cambia, no hay ningún problema porque no deseen participar. Y pues bueno, al final se ponen los datos de los investigadores que, que llevan este proyecto, si fuera el caso, y también los testigos. Son 2 testigos los que firman este tipo de consentimientos. Y en el caso de sentimiento para menores, pues se les explica a los niños con palabras también frescas, con palabras que entiendan estos niños. Se les explica pues para qué se va a servir esa pequeña muestra que ellos nos van a regalar y pues también a los familiares, obviamente se encuentran ahí presentes en ser caso de menores de edad y se pone el nombre del niño, el nombre de los testigos, que por lo general son mamá y papá, y o papá. El caso del biobanco, como les expliqué hace
al principio de la plática. mm, es un trabajo que ya tiene mucho tiempo, que empezamos a conformar el grupo de investigación en cardiopatías congénitas. Al principio, pues no estaba planeado tal cual hacer un biobanco, sin embargo, o un reservorio de estas muestras. Sin embargo, pues debido a la frecuencia de estos pacientes y que vemos que el número en ocasiones pues incrementa de alguna de estas cardiopatías congénitas, empezamos a, a- a planear pues este biobanco y pues obviamente quienes lo aterrizaron o quienes aterrizaron esta idea pues fueron los doctores de cirugía, de cirugía en cardiopatías congénitas. Y pues bueno, como lo ven desde el año aproximadamente 2010, como lo ven en esta presentación, pues fuimos invitados por el doctor Juan Calderón a conformar o a participar en las investigaciones en cardiopatías congénitas. Se hizo alguna propuesta para el Fondo de Ciencia Básica en ese entonces de CONACYT, el cual pues corrimos con la fortuna de que nos aceptaran esta propuesta. Y a partir de ahí, pues afortunadamente, debido a estos recursos, pues pudimos tener infraestructura, un poco de infraestructura como repcos de -70, de -20, refrigeradores y algunos reactivos para trabajar estas muestras de cardiopatías congénitas. Y pues como vemos en esta imagen, en el camino, pues se fueron integrando, se fueron uniendo algunos estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. De hecho, actualmente contamos con varios alumnos que están haciendo servicio social y también doctorado, y que decidieron pues quedarse con nosotros y unirse a este proyecto tan bonito, porque ha sido un proyecto muy gratificante trabajar con estos pequeñitos de cardiopatías congénitas. Y pues que nos toca también estar de aquel lado de la clínica, que a veces pues nosotros no estamos en nuestro laboratorio trabajando con nuestros proyectos. Sin embargo, ha sido muy bueno tener toda esta experiencia de todos estos años porque no nada más nos ha sensibilizado, sino también pues nos ha hecho ver nuestras investigaciones con otros ojos. Entonces, todo esto ha sido muy importante para nosotros y pues bueno, como vemos aquí en esta diapositiva, me faltó por ahí poner otro registro, ya tenemos algún par de registros que salieron de trabajos de aquí, de estos bancos, o más bien de este reservorio de cardiopatías congénitas. Y pues también, a su vez, tenemos algunos artículos ya publicados precisamente con las muestras de estos pequeños y uno de las investigaciones que estamos dando prioridad, pues es saber los aspectos epigenéticos. Entonces nos interesa mucho estudiar algunas marcas epigenéticas, pues para ver si podemos tener alguna respuesta a todo esto y obviamente con base a lo que hemos observado y a los cuestionarios que hemos aplicado, sabemos que por ahí debe de haber alguna base epigenética que también pueda darnos una respuesta para estas cardiopatías congénitas. Y bueno, pues como vemos al final de esta diapositiva, y como les mencionaba, pues la invitación para hacer el biobanco formalmente de cardiopatías congénitas aquí en el instituto vino del Departamento de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, específicamente del doctor Jorge Luis Cervantes y del doctor Diego Ortega Sindón. Y a partir del año 2022, específicamente el 1 de abril, pues empezamos a trabajar de manera pues oficial para este biobanco. Sin embargo, el doctor Cervantes, Jorge Luis Cervantes, que es uno de los cirujanos que operan pues diario a estos pequeños, él ya había tenido acercamiento, no nada más, o la idea de conformar un biobanco, sino también hizo un registro nacional de cirugía cardíaca pediátrica.
se llama o se abrevia RENACAPE, y el RENACAPE surgió desde el año 2012. Entonces, este registro surgió precisamente porque no hay registros de cardiopatías congénitas en nuestro país. No hay registros de la frecuencia, registros oficiales de la frecuencia de estas enfermedades, de estas cardiopatías, de la frecuencia de la mortalidad, de las cirugías exitosas, de los casos raros que llegan a estos, en este caso al instituto, pero también a otros hospitales u otros institutos en el país. Entonces, pues el doctor Cervantes se dio esta tarea, que fuera este registro gratuito, de hecho, de recursos propios. Él financió pues prácticamente me parece que son 17 ciudades, la verdad no me acuerdo, de aquí de México, los que participan, y pues él financió todo esto para que fueran guardando en esta base todos los casos que llegan y todos los datos que ellos tienen en cuestión de cardiopatías congénitas. Y bueno, pues justo la intención de conformar el RENACAPE es para dar prioridad a la atención de las cardiopatías congénitas, como se los mencioné en un principio también. Pues a veces las prioridades, en el caso de algunos proyectos que nosotros metemos o sometemos a algunos fondos, pues las cardiopatías congénitas no se encuentran dentro de las prioridades de nuestro país. Sin embargo, pues vemos que es algo, son datos en ocasiones alarmantes, donde estos pequeños, pues, pues realmente, perdón, me distraje porque leí una pregunta. Donde estos pequeños realmente pues necesitan mucho, creo que, de nuestra ayuda. Afortunadamente, la supervivencia de estos niños es ya elevada, pues como les comentaba, el 80% si son diagnosticados a tiempo. Y esto se elevó gracias a que ya existen pues técnicas modernas y técnicas mejores en el caso de las cirugías en estos pacientes. Entonces, pues bueno, esto ha ayudado demasiado para que estos pequeños pues puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, pues en el caso del RENACAPE, el objetivo es conseguir pues fondos gubernamentales de organizaciones o de la sociedad civil, que haya infraestructura hospitalaria para la atención de estos pacientes. También la formación de recursos humanos, que como les comento, es, es sumamente importante, es prioritario que se diagnostiquen a tiempo. Entonces, el formar y el capacitar a doctores y a todo el personal que vea a estos pacientes es relevante. Y pues que los suministros sean suficientes en el caso de las cirugías, por ejemplo, que no se suspendan cirugías por falta de suministros. También, pues es muy importante la concienciación, como la educación del paciente y la familia. Fíjense que han llegado casos, pues tristes de cierta manera, porque a veces creo yo, esta lucha entre estar haciendo lo correcto o no. Suena raro, pero realmente así es, porque hay familias que me dicen que no habían venido antes precisamente porque tenían miedo, y tenían miedo a que algo les pasara a sus familiares o a sus hijos, ¿no? A pesar de verlos tan mal del corazón, o que a lo mejor no tenían tantos síntomas. Sin embargo, pues siempre el miedo existe, y pues muchos de estos familiares nos dicen: yo no lo traía por eso, porque pues algunos doctores me habían dicho que no valía la pena, que se iba a morir, que no iba a vivir más de semanas o 2 meses, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante hacer conciencia, no nada más en los pacientes, sino también en toda la familia, y pues sobre todo conciencia de este tipo de enfermedad, y también conciencia de que si ellos se operan pueden mejorar su calidad de vida y en muchas ocasiones hacer su vida normal, una vida pues
como cualquiera de nosotros, ¿no? De hecho, pues mejora la calidad de vida. Y bueno, pues esto de la concienciación, pues es importante también difundirlo en los medios de comunicación. Y por eso es que también agradezco pues este espacio precisamente para platicar de la importancia de estos pequeñitos. Y bueno, como resultado, pues tendríamos el incremento de los beneficios de estos niños y la menor morbilidad y mortalidad, la mejora en la calidad de la atención. Y pues los factores sociales también se ven implicados en estos beneficios, como pues obviamente que haya soporte del Estado, ya que pues en ocasiones pues precisamente el atender a estos pequeños pues sale un poco caro y pues que haya un esquema regulatorio y una estructura social y cultural para poder atender a estos niños. Y con respecto a los factores médicos, pues que haya comunicación de estos trabajos, trabajo en equipo y capacitación. Y por eso pues también estamos muy agradecidos y muy contentos por la invitación a conformar este biobanco, ya que como lo mencionaba, pues es un trabajo translacional donde estamos unidos básicos y clínicos para aportar a estos pequeños. Y bueno, pues en este biobanco participan los pacientes, deben de tener interés y para que haya avance en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades y sobre todo, pues también manejar la confidencialidad de los pacientes. En el caso de los clínicos, pues ellos nos ayudan demasiado en captar a los donantes, extraer las muestras, recabar la información clínica. Todo esto es un gran trabajo de logística el que se hace entre básicos y clínicos, porque de hecho, pues para obtener el plasma o la separación de plasma, pues tiene que ser en un lapso no mayor a 2 horas y queremos estar interesados en hacer ciertas marcas epigenéticas como los microRNAs, entonces es muy importante el manejo de estas muestras y pues nosotros los investigadores pues requerimos estas muestras, sin embargo hemos aprendido que no solo son muestras, sino que son pacientes con los que estamos trabajando. Entonces ahora ya desde antes lo hacíamos, pero valoramos mucho más cada una de estas muestras de estos pacientes que nos llegan. Y pues esto nos ayuda a desarrollar diversas líneas de investigación. De hecho, pues el biobanco estarán anidados varios proyectos a este biobanco para que nosotros podamos hacer varias líneas de investigación, no solamente estudiar, por ejemplo, los aspectos epigenéticos, sino algunos otros aspectos. Bueno, para conformar este biobanco, nosotros tenemos la ayuda de este software que se llama RedCap. El instituto nos lo proporcionó y en este software podemos observar que podemos aquí registrar no nada más como una base de datos de nombres, etcétera, sino también datos clínicos, como vemos aquí, donde dice nuevo récord ID 53. En este recuadro, pues observamos que se encuentran la cirugía de cardiopatías congénitas, factores ambientales y genéticos asociados a cardiopatías congénitas, ansiedad y depresión, cuestionario de salud SF36. Cuando nosotros picamos alguna de estas pestañas, en el caso de la cirugía de cardiopatías congénitas, pues en automático se abre toda la base de datos que los cirujanos llenan aquí en este apartado. Cuando nosotros nos vamos a los factores ambientales, pues ahí es donde los trabajamos nosotros, que son los cuestionarios que aplicamos para precisamente ver que algunos otros factores ambientales pudieran estar asociados, tal vez, a las cardiopatías congénitas. Evento 1 y 2 nos referimos a mamá y papá. De hecho, ok, ok. De hecho, nos referimos a mamá y papá en evento 1 y 2 porque en el cuestionario que tenemos de factores ambientales,
hacemos este cuestionario a ambos, siempre y cuando se encuentren presentes. Entonces, por eso es importante tener ambas información. Podemos observar que hasta hace un mes o un par de meses contábamos con 480 muestras, de las cuales 414 fueron en pacientes pediátricos, 66 en adultos. Perdón, ya me queda poco tiempo, entonces me voy a apurar un poquito más. Aquí podemos observar la edad de los pacientes, de los 414 pacientes con los que contamos. Podemos ver que van desde los 8 días de nacidos hasta los 21 años de edad. De hecho, tenemos adultos un poco más grandes, entre 30, 40 y 50 años que llegan a ser, que llegan aquí al instituto para cirugía. En el caso del sexo, pues es más frecuente en los hombres que en las mujeres este tipo de cardiopatías congénitas, por lo menos en los datos con los que ahorita contamos. Podemos observar en esta gráfica que se pueden tener varias alteraciones cardíacas por pacientes. En el caso, el 40% de nuestros pacientes solamente tienen una alteración, por ejemplo, CIA o CIB o PCA, que sería persistencia del conducto arterioso. Y el resto de los pacientes tienen 2 alteraciones con el 38%, 3 alteraciones con el 13% y el 2% más de 4 alteraciones. Estas son las alteraciones más frecuentes, como lo veíamos en un principio y como lo dice la epidemiología, pues tanto la comunicación interventricular, interauricular, la persistencia del conducto arterioso y tetralogía de Fallot son de las principales alteraciones que llegan aquí a nuestro instituto. Como les decía, el REDCap, que es este software, pues nos permite justo guardar aquí nuestros datos y tener algo, es como más amable. Se manejan estos datos de una manera muy amable, ya que incluso nos dan, podemos exportar algunos datos, nos dan informes, estadísticas, entre otras cosas. Bueno, les decía que también nosotros hacemos un cuestionario justo para verificar los factores ambientales con los que se expuso o a los que se expuso mamá o papá antes del embarazo o de la gestación o incluso durante la gestación, sobre todo en los primeros meses. Entonces, pues sabemos que la epigenética es un área de estudio que nos permite evaluar aquellos mecanismos que regulan la expresión génica. Y esto pues se da sin alterar la secuencia del ADN. Uno de los principales mecanismos epigenéticos es la metilación de ADN, que es la que ahorita hemos estado estudiando. Pues se conocen estos mecanismos epigenéticos que pueden ser alterados por factores ambientales a los que estamos expuestos día con día, como la exposición a contaminantes, tabaquismo, nutrición, entre otros. Por eso es que nosotros les comentaba, no nada más es el reservorio de estas muestras, sino también aplicar algunos cuestionarios que les llamamos cuestionario ambiental, por así decirlo, en el cual recabamos cierta información de los pacientes como la nacionalidad, es importante que pues obviamente sean mexicanos. La edad al diagnóstico de estos pequeños también es de suma importancia, ya que como les comentaba, tener un buen diagnóstico a temprana edad, de preferencia al nacimiento, pues es proporcional también al éxito del tratamiento de estos pacientes. Muchos pacientes, de hecho, llegan ya al instituto siendo mayores, por ejemplo, mayores de edad. Hubo un caso de alguna chica que llegó, creo que de 37 años, su mamá y su marido, de hecho, pues sumamente angustiados, y se dieron cuenta que tenía esa cardiopatía porque se querían embarazar. Entonces, en alguno de estos estudios, pues le diagnosticaron justo la cardiopatía, la cual tuvo que ser operable. Entonces, pues sí, es algo difícil. Bueno, y entonces aquí como podemos observar, pues se preguntan datos familiares, si hay antecedentes de familiares, también se preguntan un nivel socioeconómico que les dio aquí en el instituto para algunos datos demográficos,
si la mamá y el papá a qué se dedican, las horas de trabajo, si se usaron anticonceptivos, si hubo abortos, etcétera. También preguntamos si durante el embarazo, al inicio del embarazo, se tenía obesidad, bajo peso, peso normal, obesidad tipo 1 o 2, entre otras enfermedades como diabetes gestacional o diagnóstica desde antes, rubiola. Aquí solamente ponemos algunos, sin embargo, se hacen otras preguntas y se pone en otros. También los bebés que nacieron en época de COVID, pues eso se toma en cuenta y como pueden observar, pues no nada más es para mamá, sino también para papá. La exposición a contaminantes, se pregunta si, por ejemplo, se vivía cerca de algún lugar donde existan terrenos de cultivo, de cosecha, donde utilizan pesticidas, herbicidas o algún químico que pudieran haber inhalado durante el embarazo o antes del embarazo. Hay mucha gente que llega aquí al instituto y se dedican al campo. Entonces, eso también es muy importante o algún taller que exista cerca de casa donde se inhaló constantemente solventes, pinturas, alguna radiografía que se hayan tomado antes de que supieran del embarazo, entre otros. Las toxicomanías son muy importantes ya que sí existen durante el embarazo, no nada más de papá, sino también de mamá. Hay mamás que de hecho pues son adictas y pues una mamá, por ejemplo, me comentaba que ella siempre fue fumadora y que ahorita en el embarazo pues siempre fumó. Dice, pero afortunadamente logré controlar mi vicio y pues ya no me fumaba una cajetilla diaria, sino me fumaba 5 cigarros diarios. Entonces dices, bueno, ok. Y el consumo de alcohol, pues sí, también hay mamás y papás que consumen alcohol durante el embarazo y en el caso de los papás, pues antes del embarazo. Perdón, ya me están pidiendo conclusiones. Bueno, les estaba presentando pues justo todo lo que aplicamos o lo que vamos a aplicar en el caso de este biobanco. También esta aplicación móvil que se llama Mente Conecta, que precisamente es un test o una herramienta digital para evaluar el malestar emocional de una manera más fácil. Aquí se encuentra la aplicación y la dirección por si pueden después entrar. Y pues también otro tipo de evaluación que se va a hacer es la calidad de vida del cuidador. Entonces, en el caso de esta calidad de vida del cuidador, pues es muy importante, ya que vemos que no nada más es importante, bueno, la prioridad es con los pacientes, sino también con los familiares de estos pacientes. Y pues bueno, lo que podemos concluir de todo esto es que pues hacer un reservorio o un biobanco de estas pacientes con cardiopatías congénitas, como lo vimos a lo largo de esta presentación, es de suma importancia por la frecuencia de estas enfermedades y también porque pues son niños que pueden llegar a tener un buen pronóstico de vida y de hecho pueden hacer su vida de manera normal, entre comillas, ¿no? Entonces, me parece que ahorita pues la tecnología en cuestión de cirugías y de avances de medicamentos pues les dan una esperanza de vida a estos pequeños, cuando muchos de ellos pues en realidad la familia, como les comentaba, pues nos decían que no les daban ni siquiera 2 semanas de vida. Entonces, me parece que es muy importante seguir estudiando, seguir en este camino de las cardiopatías congénitas. Para nosotros es de suma importancia, ya que hemos podido constatar y hemos podido ver cómo pues realmente hay casos de éxito y otros casos desafortunadamente que no pudimos, en este caso pues los cirujanos o los cardiólogos pediatras no pudimos hacer nada para ayudar a estos pequeños. Pero bueno, pues también es muy importante que existan este tipo de biobancos para que pues quienes tenemos el gusto por la investigación, pues nos dedicamos a estudiar justo a estos pequeños y sus genes para ver en qué podemos aportar, qué podemos ayudar. Precisamente pues si hay algo en el ambiente que pudiera estar también asociado a que sigan existiendo estas cardiopatías congénitas y que vayan en aumento y otras cosas más. Y entonces, bueno, pues no me queda de otra más que agradecer
bueno, más bien despedirme y agradecer a pues todos estos departamentos que están aquí, del Instituto de Cardiología, de Rehabilitación de INMEG, que son parte de nuestros colaboradores y que nos van a ayudar actualmente a conformar el biobanco. Y pues también al grupo de investigaciones, ahí a la extrema izquierda podemos observar al cirujano, al doctor Diego, al doctor Calderón, una servidora, el doctor Cervantes y el doctor José Manuel, quienes somos básicamente los que conformamos este biobanco. Sin embargo, esto no puede llevarse a cabo sin la ayuda de nuestros estudiantes y de algún personal de aquí del instituto, químicos y algunos ayudantes de investigación que también nos están ayudando precisamente a que todo esto se haga de una manera adecuada. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es un tema bastante extenso y pues creo que tiene mucha aplicación todavía porque pues esto apenas va empezando. Tenemos Sí, tiempo nada claro. más para unas cuantas preguntas. Eh, Sí. si uno quisiera participar, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Me imagino que Eh, como colaboración. sí, perdón, no encuentro para Sí, quitar la cámara, pero este, bueno, lo que nosotros, si se desea participar, pues se puede poner en contacto directo con nosotros. De hecho, ay, perdón, y ahora sí ya lo vi. Se pueden poner en contacto directo con nosotros. Por ahí tenía yo mi correo o con ustedes y pues ya con nosotros para claro que sí. participar en el proyecto y también algún tipo de colaboración. De hecho, pues apenas estamos estableciendo precisamente cómo lo vamos a manejar para las colaboraciones, aunque ya tenemos experiencia de otras, pero todo suma. La verdad es que estamos en un grupo que es muy abierto, es un grupo muy humano y precisamente toda la aportación que sea para ayudar a estos pequeños es bien recibida. Dice, al no tener todavía la conciencia de donación de órganos, ¿qué tiempo de espera existe para un trasplante de corazón en menores de edad? La verdad, ese dato ya me lo preguntaron y no lo he investigado. No sé el tiempo de espera, qué bueno que me lo recuerda. Sin embargo, el instituto apenas empezó a hacer o a realizar el trasplante de corazón en niños. El instituto realizaba trasplante de corazón en adultos, pero en niños no. Hasta apenas el año pasado, justo en el 2020, en diciembre del 2023, llegó Alonso. Es un pequeño que necesitaba este trasplante de corazón y afortunadamente se pudo realizar ya aquí en el instituto. Entonces, a partir de esa fecha ya contamos con 3 trasplantes de corazón en niños aquí en el instituto, pero voy a investigar el dato. Muchas gracias. Ok. Bien, dice, ¿existe alguna norma oficial o legislación para crear biobancos en México? ¿Es necesaria la actualización de COFEPRIS? Sí, sí existe. Ahorita nosotros, este biobanco es a nivel institucional. Ahorita es como que estamos preparando todo esto para tenerlo aquí en casa, justo ver ensayo y error, cumplir con todas las normas. Sí existen estas normas, de hecho, la diapositiva no la tengo, pero sí existen estas normas. No recuerdo exactamente cuáles son varias. Y obviamente estas normas, cuando nosotros pretendamos darlo de alta ante COFEPRIS, es cuando tenemos que cumplir de cabo a rabo, pues justo con toda esta normatividad que COFEPRIS lo solicita. Ok. Dice, ¿existe algún control de calidad en las muestras que serán almacenadas en el biobanco? Sí. Sí, debe de existir este control de calidad. Por ejemplo, en el caso de que también vamos a guardar suero, plasma y ADN, por ejemplo, los sueros, pues tenemos que guardar algunos sueros de otros controles precisamente para hacer ciertas mediciones a cierto tiempo para que veamos que estos sueros siguen funcionando. Del caso que no, pues se tienen que desechar. Otro ejemplo es en el caso del ADN, pues también cuando hacemos esta extracción, nosotros lo que hacemos es verificar la integridad del ADN antes de almacenar nuestro ADN
y con base a eso pues vamos monitoreando en el tiempo que la integridad del ADN siga adecuadamente y también, por ejemplo, en el caso de los REPCOS, estar monitoreando que las temperaturas sean las adecuadas, que las luces, el voltaje, etcétera, todo esté adecuado para que nuestras muestras se mantengan. Muy bien. Ujú. Dice, aquí hay una pregunta que se repite. ¿Existe en la actualidad alguna colaboración con otros hospitales que estén nutriendo dicho biobanco y cómo podemos solicitar colaborar con ustedes? Sí, sería de manera directa con nosotros. Con alguna otra institución, sí. Ahorita tal cual no estamos, por ejemplo, proporcionando las muestras con otra institución, sin embargo, sí existen colaboraciones que al final esta aplicación, por ejemplo, que les puse de Mente Conecta, es una colaboración con el INMEGEN precisamente con el Departamento de Psiquiatría, de Enfermedades Mentales, es el Departamento de Enfermedades Mentales. Ahí ellos pues nos están apoyando. Ellos hicieron esta aplicación, de hecho apenas la están probando para sus pacientes y también tener como datos epidemiológicos de todas estas enfermedades que ellos ven. Sin embargo, vimos la importancia porque como nos topamos con en las entrevistas con todos los familiares, y nos hacen saber muchas cosas desde que se presenta este caso de una cardiopatía congénita en la familia, sobre todo en los niños. Es realmente la parte psicológica, es muy importante atenderla también, no nada más en los pequeños, sino también en las familias. Entonces, por todas estas cosas que nosotros hemos vivido y observado, precisamente en el aspecto con Inmegen, pues nos pidieron esta colaboración y también nosotros estamos muy contentos de poder apoyarlos y que ellos nos apoyen con esta aplicación. Ok, pues muchísimas gracias por su participación. Son todas las preguntas. La verdad es que es un tema muy interesante y creo que nos gustaría que en un futuro nos pudiera dar una actualización de qué es lo que va y pues obviamente pues tenemos material para poder tener más presentaciones por toda la Sí, investigación que están haciendo. La verdad es que sí, muchísimas muchas gracias por la gracias. colaboración. Gracias, de Pues hecho, perdón, sí, le sí, sí. comentaba a la química que igual me hubiera gustado presentarles algunos de los resultados de la evaluación del SF-36 que evalúa la calidad de vida de los cuidadores, pero bueno, tuvimos algún problema ahí con el software, etcétera, entonces no alcanzamos cómo hacer todo el análisis en general, pero pues espero después presentárselos. Claro que sí, la invitación sigue abierta para próximas sesiones. Pues obviamente la asociación sigue y vamos a tener, siempre está abierta la puerta para que se haga más difusión de la ciencia. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias a la doctora Nancy Iracema Pérez Hernández del Instituto Nacional de Cardiología, del Laboratorio de Genómica de Biología, Departamento de Biología Molecular. Y pues...